El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, hermanos radioescuchas de Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Estamos en un viernes más del programa de Conociendo tu Camino, y para ir conociendo en tu crecimiento espiritual lo que va necesitando nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra persona como ser humano. Es un desarrollo espiritual en el cual tú vas obteniendo parte de esa espiritualidad para poder ver tus situaciones que confrontas hoy en día conforme a la palabra de Jesús, conforme a la enseñanza de Jesús, que es el Maestro Divino y que es el que nos lleva de la mano en este caminar. Él siempre lo ha dicho, que Él es el camino, la vida y la verdad. Y Jesús siempre nos va a estar llevando por buenos caminos. Hoy vamos a tratar de reflexionar un evangelio, que es Evangelio de San Marcos, para poder ir desglosando, desmenuzando lo que Jesús en este evangelio nos quiere enseñar. Él nos da una enseñanza, Él nos da un manual de vida a través de las Escrituras para poderlo vivir y vivirlo en un gozo, en una alegría. Con esto vamos poco a poco avanzando en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Poco a poco es progresivo nuestro movimiento hacia la conversión, que la conversión es un cambio de mentalidad, cambio de pensar las cosas diferente y ver las cosas desde otro ángulo. Es por eso que decía una de las Escrituras que ustedes desecharon la piedra, que ahora es la piedra angular. Es precisamente ahí donde tú, en tu proceso de crecimiento espiritual, vas en una forma progresiva, pero creciendo como la semilla de mostaza, que es una semilla muy chiquita, pero al final crece y crece tan frondoso que se convierte en un árbol que da mucha sombra e inclusive le da acojo a los pajaritos, ¿verdad? De esa forma Jesús nos va enseñando de cómo, por voluntad del Padre y por la forma de enseñarnos, Él nos va influenciando para poder hacer ese cambio en nuestras vidas. Él nos va dando esa parte de luz para que vaya iluminando en nuestras vidas. Es por eso que hoy en este evangelio pues nos da ese crecimiento que necesitamos cada uno de nosotros los seres humanos, y más hoy en día, en la actualidad, que la situación es difícil, pero sin embargo con su palabra, con su vida, Él nos da la paz, y desde ahí ver como piedra angular las cosas diferentes. Con esto no digo que no vayamos a tener problemas, que no vayamos a tener adversidades, dificultades, pues las tenemos porque
el universo y las leyes divinas, así las pueden colocar. Pero sin embargo, tú con el Evangelio, tú con las Escrituras y con Jesús como tu maestro, como tu guía, como tu director, puedes ver las cosas diferentes, inclusive encontrar las soluciones de una manera más rápida, ¿no? El no preocuparte, sino el ocuparte. Y Él, como el guía espiritual que debemos tener en nuestras vidas, pues nos da esa parte espiritual, esa guía espiritual, nos da esa luz para poder encontrar a lo mejor las soluciones a esos problemas o el camino para solucionarlo. Es por eso que Jesús nos invita en cada instante, en cada momento de nuestras dificultades, de nuestros pensamientos negativos o de nuestros desánimos, nos invita a acudir a Él, ¿no? Acercarnos a Él, que Él es el maestro que nos escucha, Él es la persona que nos puede dar un buen consejo, una buena ayuda, pero Él siempre está con los brazos abiertos para darnos esa enseñanza, esa vida que es a través de Él. Con esto voy a dar lectura a lo que es el Evangelio, que vamos a hablar, el Evangelio de Marcos 4, 23, 25. Del Evangelio según San Marcos. Jesús les dijo también: cuando viene la luz, debemos ponerla dentro de un tiesto o debajo de la cama. ¿No la podremos más bien sobre el candelero? Pues si algo está escondido, tendrá que descubrirse, y si hay algún secreto, tendrá que saberse. Quien tenga oídos, que oiga. Les dijo también: presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban, y se les dará mucho más todavía. Sepan más bien, al que produce se le dará más que al que no produce. Aún lo que tiene se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mismo Jesús vivo es la vela, es la luz. El mismo Jesús es la luz que viene y proviene del Padre, ¿no? Es la luz auténtica, es la luz que nos puede iluminar ante nuestros ojos, ¿no? Y a veces nos dice que no es simplemente ver con los ojos físicos, los ojos de nuestra vista, es principalmente verlo con los ojos del alma. Ver con el ojo del alma todo lo que esta luz nos puede iluminar para ponerla a tener como auténtica. A eso vino al mundo Jesús. Jesús vino al mundo para darnos luz y darnos luz en abundancia. E iluminarnos, ¿verdad? Para no entrar en las tinieblas. Las tinieblas es oscuridad y las tinieblas no nos dejan ver. Si ustedes en un momento experimentan entrar en un cuarto, apagar las luces, cerrar puertas y ventanas, principalmente por las noches, ustedes van a encontrar un cuarto totalmente oscuro, que no podemos ver absolutamente nada. Inclusive si queremos experimentar ver las manos, los pies o algún miembro de nuestro cuerpo, no lo logramos ver. Simplemente sentimos que tenemos los pies, que tenemos las manos, pero no lo podemos ver. Así es cuando nos pasa cuando estamos en el pecado, en las tinieblas. No logramos ver lo que sucede en nuestro entorno. No logramos ver lo que nos pasa en nuestras vidas. Y eso pone totalmente oscura nuestra visión
¿sí? Inclusive la pone totalmente velada, ¿no? En ese sentido, pues Jesús nos quiere dar la luz, nos quiere iluminar. La iglesia tiene una práctica que es la práctica del lucernario, que normalmente en la vigilia pascual se utiliza principalmente para darnos a entender que Jesús es la luz auténtica que viene de Dios y que a eso vino al mundo, a darnos realmente la luz para iluminar nuestras tinieblas, para que Jesús dentro de nuestras vidas sea una lámpara encendida, ¿sí? No ponerla debajo de la cama ni debajo de la mesa, sino ponerla en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras almas. Es por eso que en este momento Jesús vino, ¿verdad?, a alumbrar nuestra ignorancia y a dejar descubiertos nuestros pecados. Retomando el tema del lucernario, ¿verdad?, yo quisiera comentarles una experiencia que tuve hace más de 23 años, en donde me invitaron a mí a participar en lo que es el camino neocatecumenal, y se basa a unas catequesis que son aproximadamente 14 sesiones, y de ahí te llevan a una convivencia de nacimiento. En esa convivencia de nacimiento, el primer día que llegas, que es un viernes, ya sea aquí en Córdoba se hace en la casa de Emaús, en la casa de la iglesia, y llegas tú y en el momento te hacen la primera experiencia de vivir el lucernario. Entras en un salón grande que está totalmente tapado, que no hay ni una mínima pizca de luz, ni un rayito de luz, y está oscuro, totalmente oscuro. Yo ahí experimentaba realmente eso que les platiqué, que no sentía yo no veía yo las manos, no veía los pies, pero que sentía yo el movimiento de mis manos, que sentía yo el movimiento de mis pies, pero no veía yo nada. Volteaba yo a mi derecha y no veía a la persona que estaba a mi derecha, volteaba yo a mi izquierda y tampoco, en la parte de atrás mucho menos. Yo no veía absolutamente nada, estaba oscuro, totalmente oscuro, ¿verdad? Y así estuvimos un buen tiempo en la oscuridad, hasta que en la parte pedagógica de ese lucernario, ¿verdad?, entra el presbítero, ¿verdad? Se abren las puertas, entra el presbítero y entra con el cirio pascual, con la luz que es Cristo, que es la luz que viene a alumbrar, ¿sí?, nuestras vidas, nuestras historias. Y ahí es donde, a través de esa iluminación, ¿verdad?, pues nos descubre el velo, como dice aquí, nada que sea oculto no será visto, ¿verdad? Ahí es donde nos hace ver la ignorancia en la que estamos, ¿verdad?, y en los pecados en que vivimos. Es por eso que en ese momento sentimos algo hermoso todos, porque vimos la luz, ¿no? Realmente ya nos encontramos que sí teníamos los pies, las manos, que teníamos un compañero a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Pero que sin embargo experimentamos que Cristo era la luz que nos iluminaba en ese momento de nuestras tinieblas. Es por eso que en ese momento que nos descubre la ignorancia y que nos descubre nuestros pecados, pero también nos dijo en ese momento que era nuestro camino, que era un camino ¿de qué? De salvación. Lo habíamos dicho en un programa anterior, entre la diferencia que hay de la redención y la salvación. La redención es que Dios mandó a su Hijo, a su único Hijo, y Él obediente, ¿verdad?, en oblación, ¿sí?,
tuvo una muerte de cruz para librarnos de nuestros pecados. Meter esa nota de crédito para borrar todos los pecados que tenemos en nuestras vidas. Esa es la redención. Esa, se quiera o no, al final es donada por nuestro Padre Celestial, por Jesucristo, y nos las dan, nos las entregan. Y la salvación no. La salvación es cuando tú aceptas por tu libre albedrío que Dios manda a Jesucristo para salvarte, para sacarte de las tinieblas, para sacarte del pecado. Las tinieblas te llevan al pecado y el pecado te lleva a la muerte y la muerte te lleva a la condenación. Entonces ahí es donde tú, por voluntad propia, por decisión, y principalmente porque tú tienes esa voluntad de aceptarlo, es como te da la salvación. Y es por eso que en este camino que te va alumbrando Jesús, te dice que es el camino a tu salvación. Es el camino a donde tú tienes una puerta, que es una puerta angosta, pero al final, con perseverancia, con dedicación, con esfuerzo, podrás cruzarla. Pero siempre y cuando tú lleves a Jesucristo en tus vidas. Es por eso que para este camino, Él nos sirve como guía. Él es el guía para llegar ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Evangelios del martes o del miércoles nos decía claramente por ahí, ¿sí?, que Jesús hizo una oración de júbilo, de alegría, donde dice: te doy gracias, Señor del cielo y la tierra, porque estas palabras no se lo has revelado a gente poderosa e importante, sino se lo has dado a la gente sencilla, a la gente humilde, que es la que acepta la palabra del Señor como su luz, como su camino, ¿verdad? Pero también le dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y si no, el Hijo se lo da a aquel a quien se lo quiera revelar. Con esto nos está diciendo claramente que el intermediario entre nuestro Padre Celestial y nosotros como seres humanos es Cristo Jesús. Él es el camino, es la salvación y es la guía, ¿sí?, para poder llegar de una manera a su Padre Celestial. Por eso Jesús con mucha fuerza proclamaba los evangelios, con mucha fuerza proclamaba estos mensajes a ese pueblo, ¿no? Principalmente a sus discípulos, a sus enviados, que los preparó de una manera para poder llegar Él a tener su iglesia en la tierra y tener esa evangelización en todo el mundo. Es por eso que Jesús, con esa fuerza y con la sabiduría del Padre, ¿verdad?, llega a hacer esa obra de evangelización. En programas pasados habíamos hablado de que Jesús, evangelizador y artesano, el Espíritu Santo de la evangelización. Es por eso que con esta obra del Evangelio y con la sabiduría se logra iluminar a la conversión a muchos corazones. Si tu corazón es de piedra, ¿qué es lo que sucede en tu corazón? Que vas a tener piedras, y después al rato vas a arrojar piedras, y es las piedras que a veces lastimas a nuestros semejantes. Por eso en esta conversión nos pide que cambiemos nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Como lo decía Isaías en el capítulo 34 y 37, yo os infundiré un espíritu nuevo, les daré un agua limpia para limpiar sus impurezas, y les daré un corazón, les arrancaré el corazón de piedra para darles un corazón de carne. Este es el proceso que va a llevar esta iluminación a la conversión de muchos corazones que estaban envueltos en tinieblas. Es por eso que Jesús nos invita hoy a tener realmente
en cuenta esta parte del Evangelio que nos dice: Jesús es la luz para podernos iluminar el camino, para podernos llevar al camino del Padre, para poder llevar en este caminar como iglesia peregrina, ¿sí?, a la salvación y llegar a la iglesia triunfante. Es por eso que las tinieblas que nos envuelven a veces en la oscuridad, pues esas tinieblas nos ponen muchos obstáculos para poder avanzar en el camino del Evangelio, en el camino de Jesús. Pero animándonos con esta luz, animándonos con esta parte del caminar por el sendero, ¿sí? Y es un sendero que dice que es de justicia y nos va llevando de la mano para poder ir en paz en el camino hacia lo que Jesucristo quiere de nuestras vidas. Es por eso que ilumina nuestra vida y nos da esa esencia, de poder tener la luz, ¿sí?, del Señor, para que con esta buena noticia, con estas buenas palabras, ¿verdad?, también nosotros, ya iluminados, podamos dar estas buenas noticias que nos están comunicando, llevarlo también a nuestros semejantes. Y así hemos sido iluminados para cumplir lo menos que el Señor nos pide: llevar su palabra al más necesitado, llevar su evangelio al que más lo necesita, ¿sí? Ya sean católicos o no católicos, es para llevarlo a todos nuestros hermanos, porque Jesús vino a decir que el amor del Padre y la salvación es para todo el mundo, católicos o no católicos, cristianos o no cristianos, es para todo el mundo. Es por eso que nos invita Él a regalar la palabra, a difundirla, a hacer una iglesia misionera, y la iglesia misionera se empieza a partir y compartir el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y principalmente, ¿a quién? A nuestros hermanos. La verdad, hay muchos hermanos que a veces se ignoran, ¿verdad?, y que saben que a lo mejor no están en pecado, pero que al final con la luz, que al final con el Evangelio, van entrando en esa madurez, van entrando en esa sabiduría que es la palabra, para poder cambiar de la ignorancia al conocimiento, a través del Espíritu Santo, el don del conocimiento, el don de sabiduría, el don de inteligencia. Y con esto Cristo nos va quitando y nos va limpiando de nuestras faltas, ¿sí?, para poder encaminar nuestra vida y dirigirnos realmente a la conversión. Y la conversión es el cambio de pensamiento, el cambio de mentalidad hacia momentos más iluminados con el Evangelio y tener pensamientos más positivos y más enfocados a una vida más libre de pecado y menos de tinieblas. En esta conversión y para salvar el alma, es por eso que tenemos en nuestra vida espiritual ayudarnos con el Evangelio, ¿sí?, para que podamos tener luz y seamos unas personas que podamos tener vida eterna. Y así, con esa posibilidad, es dejarnos llenar del amor de Jesucristo, es abandonarnos a Jesucristo, es dejar que fluya toda su palabra para nosotros poder
ir creciendo y por eso dice al final, dar frutos. Dice claramente, y sepan bien que el que produce se le dará más. Y darnos más que, a lo mejor, esos dones sobrenaturales teológicos como es la fe, la esperanza y la caridad y la gracia. Entonces es aumentarnos a nosotros esos frutos para dárselo a nuestros hermanos que a lo mejor no conozcan a Jesucristo o que lo conocen pero están indiferentes, y a esa indiferencia, ¿verdad?, pues viven alejados y buscan otro tipo de soluciones que al final o los hunden mal o los ponen en tinieblas. Es por eso que en esta vida, ¿verdad?, en este intento de cambiar, en este intento de esforzarnos, y principalmente esforzarnos asociados ¿con quién? Con Jesucristo, con esa virtud que nos da Jesucristo para darnos su palabra y poder tener así esa salvación en nuestras almas. Y con un esfuerzo totalmente fervoroso, un esfuerzo que lleve el fervor del amor. Del amor, porque el amor y la misericordia de Dios es un momento de reflexión. Hoy en el Evangelio del día de hoy, de Mateo 12, del 1 al 12, decía claramente, si ustedes entendieran las palabras misericordia quiero y no ofrendas, ustedes darían otro tipo de fruto. Es por eso que el Señor nos invita hoy a reflexionar estas frases del Evangelio, ¿verdad? Y a reflexionarlas con una profundidad de conocimiento, con una profundidad de abrir nuestro corazón de par en par para que Jesús entre realmente a esta esencia que es nuestra vida, ¿verdad? Porque Él es el único que puede entrar, Él es el único que nos puede llenar el corazón de alegría y guiarnos, como lo había dicho anteriormente. Es por eso que en estas reflexiones, ¿verdad?, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús siempre se dirige a las multitudes, habla con las multitudes. Él principalmente busca a las comunidades completas, enteras, para poder tener una comunicación más abierta, ¿sí?, una comunicación más entera, en el sentido de que llegue su palabra a todos los corazones y a todas las mentes de estas comunidades, de estas multitudes que acudían a escucharlo. Por eso decía él, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y enseñaba acerca de la bondad del Padre. Él enseñaba que el Padre era bondadoso, que el Padre es amoroso, que el Padre nos ama independientemente de que estemos en tinieblas y en pecado. Él nos habla y nos ama a través de Jesús, nos ama a través de su Hijo amado, para poder tener esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. Todo esto es para que estas multitudes que acudían a escucharlo, ¿verdad?, pues tuvieran ellas una renuncia al pecado, renunciar al pecado, ¿verdad?, a través de la palabra de Jesucristo, a través de la guía de Jesucristo, a través de su iluminación, ¿verdad?, convertir en nuestros corazones de piedra al corazón de carne y abrirnos a esa bondad del Padre, para poder tener nosotros que renunciar a nuestra vida anterior, como decía Pablo, dejar el hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo, de una nueva condición humana. Es que esta es realmente
la parte que nos deja más que nada iluminados por las palabras de Jesucristo. Es por eso que Jesús nos invita constantemente a tener ese esfuerzo, a tener esa dedicación para poder llenar nuestros corazones de esos oídos espirituales, de esos oídos con el alma, porque él sabía que muchos de ellos aún no comprendían sus palabras. Tenía que repetírselas a los discípulos por separado, a muchos de ellos tenía que hablarles con parábolas o con ejemplos, porque para ellos había momentos en que no comprendían, no entendían lo que era la palabra, ¿verdad? Y estaban muy cerrados en su interior. Y eso es lo que a veces nos pasa hoy en día, ¿verdad? Que nos estamos encerrados en nuestro interior y no queremos creer en su palabra y nos encerramos a nuestros pensamientos, a nuestros criterios y no salimos de ahí. Jesús nos invita hoy, ¿verdad?, a abrirnos, no cerrarnos en nuestro interior, sino abrirnos de par en par para poder entender. No como esas comunidades que no comprendían, no entendían, sino que Él, a través del Evangelio, a través de su palabra, a través de su luz, nos ayuda que interiormente podamos abrir y no cerrarnos, y dejar que esa luz de la sabiduría, ¿sí?, abra el amor de Dios hacia nuestras vidas y a nuestra conversión. Es por eso que nos invita el Señor Jesús a ser iluminados por el Evangelio. Hermanos, vamos a tener una breve espacio comercial y en breves minutos regresamos a la transmisión de su programa Conociendo tu Camino por Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202 o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero.
Radio Corber. Sintoniza Radio Corber, la radio inteligente. ¿Qué tal, amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook Radio Corber y su canal de YouTube Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. Radio Corber te invita a escuchar Plaza Cívica, un programa con periodismo objetivo y profesional, bajo la conducción del periodista Juan José Contreras Lara. Este programa cuenta con un enfoque de análisis periodístico de temas de actualidad con invitados especiales. Escúchalo todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, a través de las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, en Conociendo tu Camino. Continuamos. Estamos de regreso, Radio Escuchas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Continuamos con este tema del Evangelio de Marcos, que es un tema muy interesante. Estábamos comentando del que tenga oídos, que oiga. Y Jesús, al referirse oídos, no era el oído físico del ser humano, sino simplemente se refería más que nada a los oídos del alma, ¿sí? Escuchar su palabra con el alma, ¿sí? Aquello que nos permite comprender de una manera clara, ¿sí?, el verdadero significado de su palabra. Es por eso que decía yo anteriormente, abrirnos la puerta de par en par, nuestro corazón abierto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el alma, ¿sí?, pueda permitir y comprender de una manera clara y verdadera lo que es el significado de sus palabras. Hoy estamos cada uno de nosotros llamados a abrir nuestros sentidos y abrir nuestros oídos para limpiar nuestros oídos, pues decía San Pablo, darnos oídos de discípulos, ¿verdad? Para estar un poquito más abiertos al oído y limpiar cuidadosamente todo aquello que no nos permite comprender lo que nos narra la palabra de Dios. Es una parte de desprendernos de las cuestiones del mundo para abrir nuestra alma, para poder comprender y entender verdaderamente lo que quiere decir la palabra del Señor, ¿verdad? Y limpiar cuidadosamente nuestros oídos, ¿verdad?, para comprender la narración de la palabra de Dios a través del mensaje de Jesucristo. Es por eso que suele suceder a nosotros, muchos de nosotros a veces no entendemos la parte de que abrimos nuestra alma para poder entender, comprender lo que es la palabra ya narrada, a lo mejor por un sacerdote, ¿verdad?, por un obispo o por el mismo papa o los cardenales. No la podamos entender porque no tenemos limpio nuestro corazón, no tenemos limpio nuestros oídos, y los oídos del alma pues no están limpios. Por eso decía yo, como San Pablo, ¿no?, danos oídos de discípulo, danos lengua de discípulo. Entonces es por eso que ahí a veces nos pasa muy común, ¿sí?, cuando asistimos a una misa, escuchamos la palabra, escuchamos la humildad del sacerdote, pero salimos y no nos acordamos de qué se trataba.
¿Qué sucedió ahí? Que a lo mejor estábamos distraídos, estábamos dispersos, a lo mejor no estábamos atentos, estábamos, como dicen por ahí vulgarmente, en otro canal, con pensamientos, o, como decía el padre Ignacio Larrañaga, ¿verdad? La mente dando de vueltas, la loca de la casa, que es la mente, dando de vueltas, que brincábamos de un lado para otro. Sin embargo, no estábamos concentrados en lo que en la Eucaristía nos regalan, porque en la Eucaristía nos regalan lo que es la palabra eucarística, nos regala también lo que es la humildad del Padre, que nos regalan a través de Jesucristo. Y es por eso que si no comprendemos nada de esto, ¿cómo le podemos narrar el Evangelio al hermano que no asiste a una Eucaristía, ¿no? Porque no estamos limpios de alma, no estamos limpios de oídos, no podemos abrir el oído de nuestra alma para poder recibir todo esto que nos quiere dar esta narración, y perdemos ese sentido, perdemos esa escucha, perdemos esa comprensión, ¿sí? Y no tenemos nada, ¿verdad?, de lo que es la palabra. Dios por eso nos pide que demos testimonios vivos, y en la Eucaristía, como le decía a usted, ¿cómo le podemos decir al amigo qué sucedió en la Eucaristía? ¿Qué palabra litúrgica y la palabra eucarística que nos regalaron en ese momento eucarístico, ahí donde el vecino, nuestros amigos, nuestros familiares, pues no pueden encontrar eco? ¿Por qué? Porque no hay narración, no hay esa parte de que cayó la semilla en buen terreno, en un terreno fértil, porque estuvimos distraídos. Pero sin embargo Jesús, ¿verdad?, nos invita por medio de la Escritura a hacer que esto que nos sucede, ¿verdad?, poner más atención y llegar siquiera a acordarnos de lo más mínimo, aunque sea un versículo, ¿verdad?, un versículo más de la Escritura, para que así lleguemos a estar más atentos a la palabra de Dios, concentrarnos y abrir nuestro corazón y también nuestra mente y nuestra alma, para que su mensaje se impregne en nosotros y podamos aplicarlo a nuestra vida y podamos comentarlo al hermano que nos quiere escuchar a través de la narración de la palabra del Señor. Recordemos que en la Santa Misa tenemos el alimento eucarístico, pero también se nos da el alimento de la palabra divina, que es a toda la comunidad y a todos los que asistimos a la Eucaristía. Es por eso que debemos recordar que esas dos partes del alimento eucarístico y el alimento de la palabra divina son parte que nos van haciendo fuertes, son parte que nos van dando crecimiento espiritual, es parte que nos va dando esa fortaleza para poder mantenernos constantemente y poder ir en el progreso de nuestra conversión, y también ayudar al hermano que lo necesita o al hermano que quiere escuchar la palabra, poder tener esa palabra y explicárselas a los hermanos, ¿sí? Y nos invita realmente a que pongamos un especial cuidado a estas palabras, pues ellas nos advierten que se recibirá más al que utilicen estas palabras y las pueda repartir como evangelizador, como misionero al hermano que lo necesita, se nos dará más fruto, ¿verdad? Aquí en la palabra dice, y aún al que tiene se le quitará, pero aquí no podríamos a lo mejor juzgar o condenar a Jesús, que dice, ¿cómo es posible, verdad? Es injusto que tienes, no se lo quitas. Él no se refería a las cosas materiales, él no se refería a las cosas del índole personal. Él se refería principalmente a que
la parte de la fe, la parte de la esperanza y la parte de la caridad y la gracia se podían ver mermadas por no poner la debida atención, por no abrir el corazón, por no limpiar nuestros oídos, por no tener el alma limpia y así pues perdernos como a veces nos sucede, ¿no? Porque nos distraemos. Y es por eso que advierte esta parte de que será más riguroso para nosotros esta situación, porque pues sabemos lo que se nos regala en la Eucaristía, sabemos lo que tenemos en la Eucaristía, por eso nos invita a ser más solidarios, más bondadosos y más misericordiosos con los demás, y esa medida de la que habla Jesús es la misma para nosotros, que también tratemos bien a nuestros semejantes y seamos cuidadosos para que por el reino de los cielos llegue a varios hermanos, ¿verdad? Y puedan ellos también recibir el reino de los cielos, porque el reino de los cielos ya está con nosotros. Es simplemente abrirnos, como les decía yo a ustedes, abrir nuestro corazón, nuestra mentalidad, abrir y limpiar nuestros oídos del alma para poder entender lo que es el reino de los cielos. Es anunciar el reino de los cielos que ya está con nosotros. Por eso decía en Mateo, dice, conviértanse porque el reino de los cielos ya está cerca. Y eso es lo que nos invita hoy Jesús, ¿verdad? A tratar de llevar a los hermanos esto que hemos recibido, ¿sí? Y por el contrario, que no seamos tampoco ni crueles, ni injustos y egoístas, al quedarnos simplemente con las palabras, ¿no? Porque también dice las ovejas gordas que nomás reciben y reciben la palabra, pero que no evangelizan, que no hacen misión, que no hablan de la palabra, pues también se nos vuelve injusticia. Porque decía San Pablo que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino que es justicia, paz y amor. Es por eso que nos decía que vamos a ser tratados con mayor rigor y no seremos expulsados, sino simplemente considerados como para el fuego eterno. Es por eso que es preocupante el no tener esa realidad en nuestras vidas de lo que es el Evangelio, ¿sí? Y conociendo que Cristo nos ama y que conociendo que Cristo nos da la luz, ¿verdad? Podamos nosotros empezar realmente a obrar de una manera más caritativa, de una manera más amable, de una manera más amigable a nuestros hermanos que quieran escuchar la palabra del Señor de una manera correcta, recordándonos que es la vida, que es el amor. Es por eso que especialmente para los más débiles y desafortunados, porque hay muchos hermanos que a veces son muy débiles, ¿no? En su situación mental, en su situación espiritual. Por eso nos pide Jesucristo que a estos hermanos débiles, a estos hermanos afortunados, les lleguemos con la palabra, les lleguemos con la luz. Es por eso que especialmente nos pide para estos hermanos, ¿verdad? Y en cuanto decimos hacer por Cristo, lo podemos hacer y los demás entrarán en Jesús para hacer la vida en Dios y realmente necesitar que nosotros podamos entrar en ese prójimo y podamos ayudar a socorrer con amor de Cristo y con amor de Dios a esta sociedad que hoy la tenemos con muchas dificultades. La sociedad se está desvirtuando muchas partes de la sociedad, el núcleo de la familia, el núcleo del trabajo, el núcleo de las instituciones, están sacando a Dios de esta sociedad, y eso es lo que nos implica un poquito de obstáculos para poder tener crecimiento en la palabra del Señor. Es por eso que hoy nos invita a eso, ¿no? El Señor, a dar el amor, a dar a socorrer y ayudar al que más lo necesita y al que más lo pueda
recibir. Es por eso que viviendo, por ejemplo, hoy las condiciones de los migrantes, ¿sí?, que a veces son excluidos y rechazados, pues ellos también a veces les hace falta esta palabra, ¿no?, que vienen en ese peregrinar en busca de una mejor situación, de una mejor oportunidad para poder llegar a tener una economía más fuerte, pero también necesitan ganar en la entrada del cielo para que puedan encontrar en su caminar, en su diario vivir, a un Cristo. Y esto pues también es para nosotros, ¿no?, porque al final estamos caminando itinerantemente en esta vida para poder llevar a nuestros hermanos. Voy a poner una parte de un escrito. Hoy en día estamos celebrando a San Juan Buenaventura, que es un contemporáneo de los sanfranciscanos, y hoy se conmemora. Vamos a poner una parte que les quiero compartir para poder tener un conocimiento San Aventura fue un obispo y doctor de la Iglesia. Nació alrededor del año 1218 en la región de Toscana. Estudió filosofía y teología en París y, habiendo obtenido el grado de maestro, enseñó con gran provecho estas mismas asignaturas a sus compañeros de la orden franciscana. Luego fue elegido ministro general en su orden y, con el ejercicio de la prudencia y la sabiduría, fue nombrado cardenal obispo de la diócesis de Albano y murió en León en 1274. En esta parte tiene un escrito de lo que son sus de lo que son sus opúsculos de San Juan Buenaventura, ¿sí? Y es sobre el itinerario de la mente hacia Dios. Cristo es el cambio y la puerta. Cristo es la escalera y el vehículo. Él, que es el propiciatario colocado sobre el arca de Dios y el misterio oculto desde los siglos. Él mira plenamente de cara a este propiciatario y lo contempla suspendido en la cruz, con fe, con esperanza y caridad, con devoción, admiración, alegría, reconocimiento, alabanza y júbilo. Tal realiza con él la Pascua, esto es, el paso, ya que, sirviéndose del bastón de la cruz, atraviesa el mar Rojo, sale de Egipto y penetra en el desierto, donde saborea el maná escondido y descansa con Cristo en el sepulcro. Como muerto en el exterior, pero sintiendo en cuanto es posible en el presente estado de viadores, lo que dijo Cristo al ladrón que estaba crucificado a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Para este paso sea perfecto, hay que abandonar toda especulación del orden intelectual y concentrar en Dios la totalidad de nuestras aspiraciones. Esto es algo misterioso y secretísimo que solo puede conocer aquel que lo recibe, y nadie lo recibe sino el que lo desea, y no lo desea sino aquel a quien inflama en lo más íntimo el fuego del Espíritu Santo, que Cristo envió a la tierra. Por esto dice el apóstol que esta sabiduría misteriosa es revelada por el Espíritu Santo. Si quieres saber cómo se realizan estas cosas, pregunta a la gracia, no al saber humano. Pregunta al deseo, no al entendimiento. Pregunta al gemido expresado en la oración, no al estudio y la lectura.
Pregunta al esposo, no al maestro. Pregunta a Dios, no al hombre. Pregunta a la oscuridad, no a la claridad. No a la luz, sino al fuego que abraza totalmente y que transporta hacia Dios con unción suavísima y ardentísima a efectos. Este fuego es de Dios, cuyo horno, como dice el profeta, está en Jerusalén, y Cristo es quien lo enciende con el fervor de su ardentísima pasión, fervor que solo puede comprender el que es capaz de decir: preferiría morir asfixiado, preferiría la muerte. El que de tal modo ama la muerte puede ver a Dios, ya que esta está fuera de duda aquella afirmación de la Escritura: nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Muramos pues y entremos en la oscuridad, impongamos silencio a nuestras preocupaciones, deseos e imaginaciones, y pasemos con Cristo crucificado de este mundo al Padre. Y así, una vez que nos hayamos mostrado al Padre, podemos decir como Felipe: eso nos basta. Oigamos aquellas palabras dirigidas a Pablo: te basta mi gracia. Alegrémonos con David diciendo: se consume mi corazón y mi carne por Dios, mi herencia eterna. Bendito el Señor por siempre, y todo el pueblo diga que está en Cristo Jesús, para poder encontrar en Él como maestro, ¿sí?, las tres cosas, que es la fe, la esperanza y la caridad. Y te pide también que no temas a cuando estás disperso y que quiere asociarte como su más amigo en este privilegio de poder entender lo que es el alimento litúrgico y el alimento de la palabra. Es una transfiguración de la que Él te puede otorgar a través de la fe. Es una fe en Cristo, una fe que exige desde el comienzo una actividad que sea constante, que sea de confianza y que sea de un abandono total a Cristo. Por eso decía yo que te salvará, será el triunfo sobre el amor, la justicia, de amar al prójimo y de estar en estado de gracia y en una misión del Espíritu Santo evangelizadora. Esa misión evangelizadora que es a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo y a través de lo que es Cristo en esta parte, como decía Felipe, eso nos basta. Tu gracia, Señor, nos basta. Eso nos basta. Por eso Cristo nos quiere llevar de la mano, como a estos discípulos que los llevaba de la mano, y quiere con nosotros llevarnos, ¿sí?, y ser levantados como Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Que Saulo iba a Damasco, se cayó Saulo, ¿verdad? Y le pregunta expresamente Jesús a Saulo: ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y no era perseguir a los cristianos, era perseguir a Cristo directamente, ¿verdad? Y es por eso que Jesucristo nos invita hoy como sus discípulos y nos quiere levantar como levantó a Saulo, lo que es Pablo, ¿verdad? Es por eso que Cristo nos invita a llevar esas luz, nos invita a asociarnos de esa manera, ¿verdad?, para poder tener nuestra luz en nuestros corazones, nuestros oídos con el alma, y ver realmente, ¿sí?, con los ojos del alma, y quitarnos esa ceguera espiritual que a veces nos abruma y no nos deja ver lo que es
lo hermoso del Evangelio, lo hermoso de la predicación de Jesucristo en nuestras vidas. Con esto, hermanos, estamos llegando ya al final de este programa, Conociendo tu Camino, haciéndoles la cordial invitación para que el próximo viernes, a partir de las 6 de la tarde, pues vuelvan a sintonizar el canal de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, para poder ver otros temas de interés espiritual para su crecimiento. Es por eso que hoy llegamos al final y pues no nos queda más que despedirnos y agradecer su atención y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet.